Hola, ¿cómo están? Esto es la carta natal de Carlos Alcaraz, el tenista español, quien está segundo a nivel mundial en el ranking de tenis y hace pocos días él logró el campeonato mundial tenis de Roland Garros. Em, Él tiene una carta natal privilegiada debido a su buen karma de vidas pasadas. Tiene una carta natal, muy rara veces se ve este tipo de carta natal. Podemos ver el ascendente en Capricornio y los siguientes planetas fuertes, muy fuertes. Marte está en Capricornio exaltado. Venus está exaltado en Piscis, en casa 3, el Sol está exaltado en Aries, en casa 4, la Luna está exaltada en Tauro, que representa la mente y le da estabilidad mental, fuerza mental, y Júpiter está exaltado en Cáncer en la casa 7. Además tenemos que Rahu, que representa el nodo norte, está en la constelación de Tauro y eso lo hace que sea muy fuerte, ¿no? Y Ketu está en Escorpio, también le da fuerza en casa 11. Prácticamente casi la totalidad de todos los planetas tienen una gran fuerza. Nosotros podemos ver que el tenista español Carlos Alcaraz es una persona muy perseverante y tiene mucha fuerza mental y mucha fuerza física. Esto se debe, la fuerza mental, básicamente la luna, que es la mente, está en signo fijo, está en Tauro y está exaltada, lo que le da una fortaleza mental muy fuerte. Al igual que Leo Messi también tiene la luna en Tauro. Bueno, también podemos ver qué cosa le puede dar fortuna a esta persona o fama. Es que la casa 5 cae en Tauro, el regente es Venus y Venus está en la casa 3 exaltado. Entonces la casa 5 que le da fama, que le da habilidad y que le da inteligencia, está exaltado. Además tenemos un planeta exaltado ahí en la casa 5, que es el regente de la 7 que se va a la 5. Entonces, tenemos que es muy fuerte su casa 5. Vuelvo a decir, la casa que da fama, que da el punya karma, eh, las habilidades, la inteligencia y la buena suerte, ya sea en inversiones, en todo lo que sea que haga. En este caso, en un deporte. Eh, ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, él, según el ranking mundial, a partir del año 2021 y 2022 especialmente en adelante, se posicionó entre los primeros tres del mundo, de hecho primero del mundo de 2022. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, entonces nosotros revisamos sus dashas, o sea, el periodo planetarios. Estaba dentro del periodo mayor Rahu, cuyo planeta está exaltado en Tauro, así que iba a traer buenas noticias, pero tuvo que esperar a partir de un planeta fuerte como Venus, entre 2019 y 2022, donde él ya según Venus está exaltado, como podemos ver, según podemos ver en el ranking, en 2020 y 21 ya empieza a estar figurando en el ranking. Pero ¿qué pasó en el 2022? Bueno, vamos a ver 2022. Bueno, en el 2022, en enero hasta diciembre prácticamente, el Sol estaba rigiendo. El Sol, como podemos ver, está en Aries exaltado. Y él fue el número uno del mundo ahí. Fue considerado en el 2022 el número uno. Después siguió fines del 2022 hasta gran parte del 2024 la Luna. La Luna está exaltada en Tauro. Y 2024 junio hasta actualmente, incluso en este momento, hasta julio de 2025, tiene el subperiodo de Marte. ¿Qué le sucede a Marte? Marte está exaltado. Y él ha logrado ganar incluso al número uno del mundo, Yannick Sinner, ¿no? Ahora,
En cuanto al otro método de predicción, podemos ver que, por ejemplo, en el año 2022, que él fue el primero del mundo, podemos ver en su carta que comenzó el 4 de mayo de 2022, en la Luna exaltada, el Sol exaltado, Júpiter en domicilio, Venus exaltado, Saturno en domicilio. Todos esos planetas son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 planetas fuertes. Él logró ser el número 1 del mundo. 5 planetas fuertes. Ahora, actualmente, 2025, su cumpleaños solar lunar, que comenzó el 30 de abril de 2025, él logró ganar los últimos dos competencias ATP, el Roland Garros y el anterior que fue en Italia. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, tenemos a la Luna exaltada en Tauro, el Sol exaltado en Aries y Venus exaltado en Piscis. Tenemos 3 planetas exaltados. Entonces, como podemos ver, la carta, volviendo a la carta natal de Carlos Alcaraz, es una persona con muchos planetas exaltados. En realidad, diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas, incluyendo a Rahu, 6 planetas exaltados, de hecho 7 también, porque Ketu en Escorpio se siente bien y más aún si es en casa 11. Así que esta persona es una persona fuera de lo normal. No es común para nada, de hecho tiene la carta de una persona muy auspiciosa, tremendamente auspiciosa, muy fuerte. Todos estos planetas fuertes indican que también le da mucho entusiasmo, mucha energía y mucho positivismo. Así que tenemos, según esta carta, podemos ver que él puede ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos con el correr de los años, según su carta natal. Si no el mejor de todos los tiempos. Por ahora estamos diciendo esta predicción 12 de junio de 2025. Y bueno, eso sería todo. Cualquier cosa, si les gustó, por favor pónganle like, suscríbanse, activen las notificaciones, compártanlo. Y cualquier consulta, mi WhatsApp es el 0054-911-63550989. Muchas gracias y será